Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al Teatro Mira. Es un honor recibirles aquí, ver este teatro de nuevo, otro año lleno y sentir que los vecinos de Pozuelo tienen tanto amor por la literatura. Bueno, mi nombre es Victoria Warrior, soy la concejal de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y solo les quería dar la bienvenida y, por supuesto, agradecer de corazón, que para nosotros es un honor tener de nuevo en Pozuelo a nuestra pozuelera favorita, Isabel San Sebastián, además alma mater casi de estas jornadas en las que estamos ya en la 4ª edición, y por supuesto al presidente de la Asociación Escritores con la Historia, Antonio Pérez Henares, que hoy nos van a deleitar como todos los años. Y nada, solo darles las gracias no solo por estar con nosotros, sino por el gran trabajo que hacen de defender nuestra historia, defender nuestra lengua y ayudarnos en esto. Así que muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Antonio. Os dejo con ello y espero que todos ustedes disfruten de esta velada literaria. Muchas gracias. Creo que te tengo que presentar yo a ti. No, es por dar las gracias al Ayuntamiento. Un segundo. Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. Bueno, un minuto antes de que me presente mi amigo y presidente, yo quiero expresar de verdad, de corazón, mi emoción, porque pasan los años, estamos ya en la 4ª edición, venimos a hablarles de la historia de España. No vamos a poner películas, ni a hacer teatro, ni a hacer trucos de magia, ni nada. Simplemente venimos a contarles desde el amor, desde la literatura, desde la pasión y desde el sentimiento, la historia, el amor que compartimos por la historia de nuestro país, de nuestra nación, por la historia de España, y ver un año más este teatro prácticamente lleno, a pesar del COVID, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, es algo que nos emociona a mí particularmente, que nos motiva para seguir trabajando y que me lleva a darles a todos ustedes encarecidamente las gracias de corazón y hacer lo mismo con el Ayuntamiento de Pozuelo por confiar en nosotros, por ayudarnos, por apoyarnos, a la alcaldesa, por supuesto, a Susana Pérez Quislán, a la concejala Vicky Wargier, gran impulsora de estas jornadas, y a nuestra querida, amada Abelina Tojo, el alma mater de este Teatro Mira y de este capítulo cultural del Ayuntamiento de Pozuelo. De modo que gracias, 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 y espero no defraudarles y contarles historias interesantes y que disfruten con nosotros de esta travesía. Hasta ahora mismo. Pues verán, yo venía hacia acá y le estaba comentando a Isabel que estoy un poco flojo, un poco bajo. Me han quitado ustedes, me la han quitado ustedes. La verdad es que ya me han vuelto las ganas de todo, porque la verdad es que es inaudito lo que sucede aquí en Pozuelo año tras año. No saben lo que significa para los autores, no saben lo que significa para todos nosotros y no saben lo que está significando también, yo creo que en el conjunto de España, porque está empezando a ser un ejemplo, lo de Pozuelo. Lo digo así porque hay respuestas y son las respuestas muy buenas en muchos sitios, ¿no? Pero hay que decir que como aquí no. Lo digo con toda claridad, luego irán tal, pero es que es cierto, el entusiasmo que despiertan, y yo creo que cada vez esto va a mejor. Bueno, estamos verdaderamente maravillados del precioso cartel de este año. Enhorabuena a quien la ha hecho, porque es una auténtica obra de arte. Mañana me toca a mí hablar, así que hoy voy a ser brevísimo. Pues tengo que presentar a Isabel San Sebastián, ya me contarán. Conocen ustedes perfectamente bien por lo que es y por lo que escribe, que son los dos elementos esenciales de Isabel, su ser y su estar. Y suelen estar anudados bien. Hay gente que dice una cosa y piensa la contraria o siente la de más allá. No, Isabel es de una pieza, punto. En lo que hace y por supuesto, en lo que escribe. Hoy va a hablar de algo que dirán, bueno, pero si es la de la Reconquista, porque en estos momentos es nuestra novelista de la Reconquista.
se ha inflado a bondero otra vez. O sea, después de lo de los caminos de la Peregrina, que saben ustedes que fue un éxito espectacular, pues con las campanas de Santiago un poquito más. O sea, no, eso hace que tengamos envidia. A mí no me ha ido mal, pero yo tengo un poco de gusa, para que lo sepas. Va a sacar ahora, bueno, dentro de poco, seguirá sacando la novela de la Reconquista, que seguro que estarán esperando, y será un auténtico placer leerla porque está vertebrando una serie que yo creo que va a hacer un repaso maravilloso a ese tiempo de la historia de España. Pero hoy tiene que hablar de otra cosa. Y dirán, ¿y por qué Isabel? Pues es que verá, ha escrito muchas novelas y en concreto relacionadas con el tema que hoy le ocupa, pues tiene, al fin y al cabo, dos. Porque por un lado está Un reino lejano, pero también está Imperator, que está centrada ahí. Yo no les voy a contar nada. Eso ahora, a mí no me gusta decir la palabra porque saben que odio a la gente que pone inglesajos. Yo odiaba a los curas cuando soltaban el latinajo. Bueno, pues no sé si se han fijado ahora que todo cursi suelta un inglesajo. ¿Se han fijado ustedes además en los anuncios de las colonias? Que es que parece que no ligas si no es en inglés. Porque dice está o en francés. Pero, ¿por qué no dicen colonia? No. Bueno. Eau de parfum. Eau de parfum, claro, es que tiene un toque. Pero a lo que vamos. Vamos a iniciar esta serie, este ciclo que está dedicado al mar, y Isabel les va a contar quizás lo más desconocido, creo yo, de todo lo que es la historia de España y que tiene que ver con una corona que es, el otro día hablábamos, si Castilla es el padre, Aragón es la madre de España, y si la madre es Castilla, el padre es Aragón. Desde luego no ha habido reinos que han tenido mayor imbricación, mayor complicidad para finalmente acabar en unión. Sin embargo, creo que es muy importante que pongamos en valor eso, porque si no, acabamos reduciendo la historia de España y dejando huecos a quienes no debemos. Así que Isabel tiene la palabra. Muchas gracias a todos ustedes y, señora directora, a sus órdenes. Pues vamos allá con esta singladura apasionante conocida como las Vísperas Sicilianas, que, por cierto, forma parte de la Reconquista, forma parte inherente de la Reconquista, en este caso no protagonizada por el Reino de Asturias, ni el de León, ni el de Castilla, sino por la Corona de Aragón y por algunos de sus reyes más representativos, como, por ejemplo, Jaime el Conquistador, del que hablaré brevemente. ¿Qué son las Vísperas Sicilianas? Pues miren, las Vísperas Sicilianas, aparte de una ópera de Verdi, que los melómanos conocerán, es un episodio absolutamente precioso de la historia. Es una historia de amor verdadero, de amor, no de amor de ficción, que también se ha novelado en muchas novelas, yo en Imperator y en Un reino lejano, pero es una historia de amor verdadero, el que sintió Federico de Hohenstaufen, de quien les hablaré brevemente, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Sicilia, y Bianca, su amada, su amante, la madre de su heredero. Es una historia de odio también y de violencia, una historia muy parecida al 2 de mayo, pero acaecida 5 siglos y medio antes. Lo digo porque también es una historia de odio terrible y de matanza terrible llevada a cabo por un pueblo harto de opresión y de abusos. El pueblo siciliano contra el ocupante francés, contra el usurpador francés. Li Franceschi los llamaban los sicilianos. Una historia de odio que terminó, como verán ustedes, primero en un baño de sangre y después en el desembarco de la Corona de Aragón en Sicilia, en el reino de las dos Sicilias, donde permanecerían Aragón y, en consecuencia, España hasta bien entrado el siglo XVIII. Es una historia de España. Es una historia de España protagonizada por la Corona de Aragón. Y ustedes me dirán, ¿y si es la Corona de Aragón, por qué hablan ustedes de España? Pues fíjense, porque el precursor de esta aventura, de esta historia preciosa, de estas Vísperas Sicilianas,
Jaime el Conquistador, padre de Pedro III de Aragón, que fue quien perpetró el desembarco, quien llevó a cabo la hazaña, luego se la contaré. Su padre, el precursor, Jaime el Conquistador, 1208-1276, para que ustedes lo ubiquen, menciona nada menos y nada más que 16 veces la palabra España en su libro de los Hechos. Jaime el Conquistador escribió esta crónica donde él mismo o alguna mano a su dictado dejó constancia de sus hechos, de los absolutamente impresionantes hechos que llevó a cabo durante sus más de 60 años de reinado, y dejó muy claro que su incansable batallar, esto es su voz, fue al servicio de Dios y para salvar España. No dice para salvar Aragón, no dice para salvar Valencia, dice para salvar España. Lo hemos comentado, si no les importa apagar el móvil, yo se lo agradezco. No dice Aragón, dice España, lo hemos comentado muchas veces en estas jornadas. España es una realidad preexistente mucho antes de 1492, mucho antes de la unión de los reinos. Es una idea que está en la mente de la Reconquista desde la época de Alfonso II el Casto por lo menos, es decir, desde el siglo IX. Es una realidad muy potente, es una idea muy potente, no es un invento del siglo XVIII o el XIX, como se empeñan en decirnos ahora. Es una realidad muy sólida, ya lo digo. 16 veces aparece la palabra España como proyecto de Jaime el Conquistador a principios y mediados del siglo XIII. La historia de las vísperas es también la historia de la primera expansión más allá de la península a la conquista de la mar, y de ahí su presencia en este ciclo. Antes de que Castilla se lanzara al Atlántico, se lanzó Aragón al Mediterráneo. Y duró allí, permaneció allí mucho tiempo. Y es, como verán ustedes, es una historia preciosa y a pesar de ello muy poco conocida en España. En Italia, sin embargo, donde su incidencia histórica es muy inferior a la que tuvo en España, hasta los niños la conocen, la estudian en la escuela. Todo el mundo sabe lo que fueron le Vespri Siciliani, todo el mundo. Sin embargo, en España, con esta afición, mañana les hablará de eso Chani también, con esa especie de complejo que tenemos de reivindicar lo nuestro, con ese desprecio que sentimos hacia todas nuestras hazañas, hacia todas nuestras proezas, con ese empeño que tenemos en ignorar lo que nos puede hacer sentir orgullosos, pues es un hecho muy desconocido y sin embargo ya verán ustedes cómo es precioso. Sitúense a mediados del siglo XIII en Sicilia. Quienes conozcan la isla sabrán que es uno de los lugares más bonitos del mundo, especialmente en primavera. Es una isla de una enorme riqueza, el granero de Roma, del Imperio Romano, uno de los graneros del Imperio Romano, una isla inmensamente rica, conquistada por los musulmanes en la gran primera oleada islamizadora en la que fue conquistada también la península ibérica y después reconquistada por los normandos. En ese momento, en el siglo XIII, cuando se producen las vísperas sicilianas, está está bajo el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico por un rey de Sicilia y por un rey francés, es decir, está en disputa entre el papado y el papado que apoya a un rey francés, a quien los sicilianos consideran un usurpador, y el Sacro Imperio Romano Germánico. Antes de contarles la historia y los prolegómenos, como hace cualquier escritor de novela que se precie, digno de llamarse tal, les voy a presentar a los protagonistas de esta historia, a esbozar sus rasgos, sus personalidades y a ir presentándoselos. Luego irán apareciendo también algunos secundarios e iré teniendo ocasión de precisar algunas cosas interesantes desde el punto de vista histórico. Aquí está el primero. A ver si hay suerte y se pone. Aquí está. Este señor que ven ustedes aquí es Federico de Hohenstaufen y Altavilla, conocido como Stupor Mundi, estupor del mundo, nacido en 1195, fallecido en 1250. Este personaje, merecedor de una novela, yo se la escribí, se titula Imperator, es uno de los personajes más fascinantes de la historia universal. Hablaba 9 lenguas, entre otras árabe, latín, griego, normando, alemán, italiano, 9 lenguas. Escribía en 9 lenguas y leía en 9 lenguas. Fue matemático, llenó su corte de sabios. Fue un gran guerrero y un gran diplomático.
reconquistó Jerusalén a través de la negociación con el califa fatimí de Egipto, cosa que no le gustó nada al Papa y lo excomulgó por reconquistar la ciudad de Jerusalén sin derramar sangre, por hacerlo pacíficamente a través de un tratado suscrito durante 10 años. Cuando llegó al Valle del Jordán, desde arriba, desde el monte Nebo, donde se divisa ya el Valle del Jordán, la tierra prometida, por Dios a su pueblo, preguntó al obispo de Palermo, que le había acompañado en aquel viaje, le dijo, ¿esto es la tierra prometida? Y el obispo de Palermo le dijo, sí, Sire, es la tierra prometida. ¿La tierra prometida a Moisés? Sí, Sire, la tierra prometida a su pueblo. ¿Seguro que es la tierra prometida por Dios? Sí, Sire, esta es la tierra prometida. Y contestó, se ve que Dios no conocía Sicilia. Este fue Stupor Mundi, un personaje verdaderamente extraordinario. Tenía en su palacio de Palermo, en el Palacio de los Normandos, tenía un zoológico y un harén, a semejanza de los musulmanes, con los cuales había convivido muy estrechamente. Se permanecía mucha presencia musulmana en Palermo en aquel entonces. Un guerrero, ya les digo, y un rey verdaderamente prodigioso. Heredó el reinado de Sicilia, la corona de Sicilia, de su madre y de su padre. Su padre era alemán, tuvo con él una relación durísima, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su madre era una altavila, una normanda heredera de esa corona. Luego lo heredó por partida doble y defendió esa isla como la corona, como la joya de su corona, con uñas y dientes. Estuvo toda su vida peleando con el papado, precisamente no solo por los dominios del Sacro Imperio Romano Germánico, sino sobre todo por la isla de Sicilia, a la que él amaba con todo su corazón. Estamos en la época de las guerras entre güelfos y gibelinos, las de Romeo y Julieta, ¿les suenan? O sea, estamos en una época de una intensidad literaria, de una profundidad y de una capacidad de evocación literaria enorme. Ese es el momento en el que se sitúa este drama y este personaje, Federico, verdaderamente sensacional. Federico se casó 4 veces, tuvo 4 esposas legítimas. La primera, Constanza de Aragón, hermana de Pedro II. Pedro II es el rey gentil, es el rey trovador, es el rey que murió defendiendo a sus vasallos cátaros en la batalla de Muret, a pesar de ser él un gran católico, un devoto católico. Murió defendiendo a sus vasallos cátaros, ¿por qué? Porque estos vasallos estaban siendo aniquilados con una ferocidad brutal por cruzados franceses, a quienes había lanzado el Papa para, en teoría, sofocar su herejía cátara, en realidad despojarlos de sus dominios. Y estos dominios pertenecían a la corona de Aragón. Estos occitanos eran vasallos del rey de Aragón, y el rey de Aragón acudió en su defensa y murió defendiéndolos en la batalla de Muret como un héroe. Esta es una de las muchas coincidencias que tiene esta historia con la que les voy a contar de las vísperas sicilianas. Verán cómo se juntan el rey gentil Pedro, hermano de Constanza, y el protagonista de esta historia. Primera esposa, por tanto, Constanza de Aragón, a quien amó. Las otras fueron matrimonios de mera conveniencia. Pero por encima incluso de Constanza, después de ella, a quien amó verdaderamente Federico a lo largo de toda su vida, de quien estuvo enamorado y quien fue sin duda la mujer de su vida, fue esta dama que están viendo aquí. Fíjense qué retrato más bonito. Así han pasado a la historia dibujados, retratados por un artista de la época. Esta mujer que ven aquí, prodigando su amor y su cariño a Federico Hohenstaufen, a Stupor Mundi, se llamaba Bianca Lancia. Era una mujer de la pequeña nobleza siciliana, que estuvo siempre enamorada del emperador y el emperador de ella, que le dio 3 hijos y una hija, y que fue su gran amante y su gran amada por encima de sus esposas y por encima de las múltiples concubinas que mantuvo en su harén y fuera de su harén. Ya digo que viajaba con su zoológico a cuestas y con el harén. Este era Stupor Mundi y esta era Bianca Lancia, una mujer fascinante que le dio a varios hijos, entre ellos a su heredero. Ya empezamos a acercarnos más a los protagonistas de las vísperas sicilianas. Aquí tienen ustedes a Manfredo. Manfredo I, rey de Sicilia, hijo de Federico Hohenstaufen y de un amante, es decir, bastardo. Y a pesar de ser hijo bastardo, hijo ilegítimo, heredero al trono de Sicilia. ¿Por qué?
Pues en parte porque sus otros hijos habían perecido antes de llegar a la edad necesaria para heredarle, uno de ellos a manos de su propio padre, contra quien urdió una conspiración, una traición. Y luego porque Manfredo siempre fue el favorito de su padre. Manfredo era el más parecido a Federico. Decía su padre de él que era el único que llevaba Sicilia en la sangre, que llevaba Sicilia en las venas, que sentía la isla de Sicilia igual que la sentía él, que teniendo todo el imperio romano germánico bajo sus pies, de quien se sentía realmente rey y la que sentía realmente como su tierra era Sicilia. Al igual que hizo su padre antes que él, Manfredo mantuvo el pulso contra el papado durante todo su reinado y murió derrotado por los franceses en la batalla de Benevento. Luego veremos en qué terribles y dramáticas circunstancias se produjo esta muerte. Y vamos con otro de los protagonistas. Ahí lo tienen. Nuestro rey don Jaime, Jaime el Conquistador, el precursor de la expansión de Aragón hacia el Mediterráneo, con su reconquista de Mallorca y de Ibiza. Fue Jaime quien reconquistó estas dos islas. Fue él quien mandó construir la primera gran flota aragonesa que se haría a la mar, en el Mediterráneo y que se lanzaría a su conquista, aunque el protagonista de esa hazaña, el verdadero protagonista, fue su hijo, Pedro III, pero Jaime fue quien lo intentó. Fíjense, presionado por el Papa, con quien mantuvo una pugna como la de Federico, presionado por el Papa, con quien mantuvo una pugna como la de Federico durante toda su vida, estamos hablando de los años de hierro de la Iglesia, de la época de mayor intento por parte de la Iglesia de ejercer el poder temporal, no el poder espiritual, sino de ejercer con absoluta bota de hierro o mano de hierro el poder temporal. Y en esos años de hierro, Federico de Hohenstaufen y también Jaime el Conquistador se las tienen tiesas con el papado durante todo su reinado. Póngalo en silencio, señor. Le da un botoncito hacia la derecha y lo pone en silencio. Así. Bueno, seguimos. Pues presionado por el Papa para que llevara a cabo una cruzada, el rey Jaime el Conquistador arma efectivamente una gran armada y un gran ejército para lanzarse a la reconquista de Jerusalén, una vez vencido el pacto que ha suscrito Federico pacíficamente. E intenta llevar a cabo esta cruzada con el apoyo de los mongoles. Fíjense, estos son cosas de la historia muy poco conocidas, pero que son fascinantes. A mí me fascinaron tanto que le dediqué la primera parte de esta novela, Un reino lejano, en la que hablo de las vísperas sicilianas, hablo mucho de Mongolia. Me adentré en ese territorio absolutamente fascinante en la época de Gengis Khan y de sus sucesores, porque Jaime el Conquistador se alía con los mongoles para reconquistar Jerusalén a instancias del Papa. Finalmente esta cruzada, gracias a Dios, no se lleva a cabo porque una oportuna tormenta devuelve la armada a las costas y no puede zarpar. Habría sido un absoluto desastre este intento de reconquista de manos de unos guerreros absolutamente despiadados y paganos, por supuesto, que lo único que querían era destruir, y de cuyo imperio formidable, el más vasto que ha habido nunca, no queda absolutamente nada. Y cuando digo nada, el imperio mongol no dejó ni una piedra para dejar testimonio de su existencia, ni siquiera una tumba, nada. Fue un imperio fue el ejemplo paradigmático del imperio de destrucción. No dejó piedra sobre piedra, no dejó nada. Imagínense lo que habría dado una reconquista de Jerusalén con semejantes aliados. En fin, Jaime el Conquistador, el precursor de esta expansión, como digo, reinó nada menos que 63 años consecutivos. Venció a los sarracenos en 30 batallas campales. Fíjate si tiene que ver con la reconquista. 30 batallas campales. Fundó 2000 iglesias y murió excomulgado con el pretexto. Como suene otra vez. Y murió excomulgado. A la cuarta fusilada. Murió excomulgado con el pretexto de su afición a las mujeres. Tuvo muchas amantes, al igual que su padre, Pedro II, lo llevaban en la sangre, eran muy aficionados todos ellos. Debía de ser algo muy propio de la época, no es que ahora ya no lo sea, pero vamos, en aquella época se ve que se consideraba más aceptable. Y murió excomulgado con este pretexto. En realidad murió excomulgado porque el Papa
intentó cobrarle tributos onerosísimos que él se negó a pagar, aduciendo que bastante habían pagado ya con su sangre, la de sus hijos y la de sus soldados, la de sus batallas y la de 63 años dedicado a reconquistar territorios para la verdadera fe. Desde mi punto de vista, con más razón que un santo. ¿Qué quieren que les diga? Jaime el Conquistador. Y aquí tienen a su hijo, Pedro III de Aragón, y ya nos vamos acercando a los protagonistas directos de estas vísperas sicilianas. Pedro III fue el hijo mayor y el heredero de Jaime en Aragón, Cataluña y Valencia. Saben ustedes que, según la costumbre de la época, los reyes dejaban a sus primogénitos las tierras heredadas o, si querían, también las conquistadas por ellos. Y luego a los pequeños, a los otros hijos, les dejaban territorio que no pertenecía a la corona, es decir, que o bien habían incorporado ellos o bien eran vasallos, pero vamos, no podían fragmentar, digamos, lo que habían recibido. Jaime decidió dejar lo que había recibido, es decir, Aragón y Cataluña, lo que reconquistó, que fue Valencia, se lo dejó a Pedro III. ¿Por qué? Pues porque era el que más se le parecía. Se había criado entre soldados, amaba la guerra, había estado conviviendo con los almogávares, de los que luego les hablaré. Era muy parecido a su padre, era un soldado, era un guerrero. Su otro hijo, en cambio, el pequeño Jaime, se habría criado entre franceses. En Francia era una corte mucho más cortesana, valga la redundancia, no amaba la guerra, no amaba a los soldados. Y a este segundo hijo, que se las tuvo tiesas con el primero, no se lo puedo contar, pero se llevó muy mal con su hermano, a este le dejó las islas de Mallorca y otras Baleares, aunque acabaron riñendo y se acabó juntando el patrimonio. Pero bueno, no es este el objeto de esta charla. Pedro, como les digo, fue aguerrido y fue el que concibió políticamente el proyecto de no solo consolidar lo que había empezado su padre en el Mediterráneo, sino de dominar directamente el Mediterráneo, por mar y por tierra hasta donde llegara. Fue su gran proyecto político. Y para llevarlo a cabo, se casó con quien mejor podía ayudarle en esta empresa, que era nada más y nada menos que esta bella dama, Constanza de Hohenstaufen, hija y heredera de Manfredo I de Sicilia y nieta de Federico Stupormundi, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, la legitimidad dinástica del reino de Sicilia corría por sus venas. Ella era Constanza. Dicen los cronistas de la época que había heredado toda la belleza y todo el encanto de su abuela, de Bianca Lancia, que era una dama absolutamente fascinante, que además había heredado el carácter de su padre y de su abuelo, Federico, y había heredado desde luego su pasión por Sicilia. Era una enamorada de Sicilia, amaba apasionadamente su tierra y encarnaba todas las virtudes de su tierra. Era hermosa, era fértil, era cariñosa, era apasionada, era una siciliana de pura cepa. Imagínense ustedes si no conquistaría a ese príncipe aragonés, a ese Pedro III tan parecido a ella. A todas estas virtudes sumaba una bastante considerable y bastante apreciable en la época, que fuera su dote. Aportó al matrimonio una dote de 100.000 piezas de oro, se dice pronto, 100.000 piezas de oro y piedras preciosas absolutamente fundamentales para sufragar las guerras que estaban preparándose. Pedro ya sabía que se iba a lanzar a esas conquistas y que habría guerra y que habría que pagarlas, y para resolver un problema importantísimo de todas las coronas de la época y en especial de la de Aragón, que era la falta sistemática de liquidez, de medios para pagar a los soldados. En la corte de Castilla pasaba exactamente lo mismo. Los reyes siempre estaban a dos velas. La reconquista salía muy cara, había que pagar a los soldados. Con el botín que se obtenía no se conseguía ni mucho menos pagar los gastos que se derivaban de todas esas batallas y estaban siempre boquerones los reyes. Jaime y Pedro antes que él y después Jaime a los judíos les llamaba mi bolsa. ¿Por qué? Porque siempre acudía a que le prestaran dinero, las juderías, en el bien entendido de que no lo pensaba devolver. Pero como a los judíos no les quedaba más remedio que sufragar esos pagos para que les dejaran vivir en Aragón o en Castilla, pues siempre acudían al rescate y pagaban. Pero en fin, una novia que aparte de ser guapa, aparte de llevar en sus venas la legitimidad dinástica sobre Sicilia, aportaba 100.000 coronas de oro y piedras preciosas, pues evidentemente era un bombón, era una pera en dulce.
Se casaron en el año 1276 y fueron coronados en Zaragoza, en una ceremonia en la que el novio Pedro aprovechó para cancelar oficialmente el vasallaje que con el papado había concertado su abuelo. Ahí ya quedaban rotas completamente las relaciones, quedaba cortada la vinculación de la corona de Aragón con el papado, que venía de muy atrás, y empezaba el proyecto de expansión ya definitivamente consagrado por parte de la corona de Aragón y del rey Pedro II. ¿Fue un matrimonio por amor o fue un matrimonio pues, por conveniencia? Pues probablemente serían las dos cosas. Yo quiero creer que en la historia con mayúsculas, el amor tiene siempre mucho más que ver que lo que los cronistas oficiales reconocen. Porque no somos seres fríos, no somos ordenadores, no somos computadoras, no somos seres fríos. En nuestras decisiones inciden muchos factores. Inciden los sentimientos, inciden las pasiones, inciden las ambiciones, inciden los miedos. Y incide el amor. El amor es uno de los elementos que mueve el mundo, sin duda ninguna. Estos dos reyes, el rey Pedro III y la reina Constanza, tuvieron un matrimonio feliz en lo personal, a lo que nos cuentan los cronistas, y desde luego fecundo en lo político, enormemente fecundo en lo político. Fue una de esas circunstancias, uno de esos encuentros felices en la historia que dio lugar a los acontecimientos que ahora les voy a contar. Nada más y nada menos que a la presencia secular de Aragón y de España en el Mediterráneo, que concluyó con episodios tan decisivos para la historia de Occidente como la batalla de Lepanto. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que para eso falta mucho. Como digo, colaboraron estrechamente durante toda su vida y llevaron a cabo una gesta verdaderamente prodigiosa. Y hasta aquí, digamos, los buenos de la película, ¿no? Los buenos de las vísperas. Ahora aquí viene el malo por excelencia, el villano. Aquí lo tienen, Carlos de Anjou, como no podía ser de otro modo, francés. Por supuesto. El conde Carlos de Anjou, no, pobre, yo tengo un yerno francés al que quiero muchísimo, que conste, y tengo muchos amigos franceses y no tienen nada que ver con este individuo, pero concretamente, Carlos de Anjou fue un personaje muy, muy, muy malvado, a quien encumbró otro papa muy, muy, muy malvado, que llevó a cabo grandes desmanes en Sicilia y fuera de Sicilia. Este rey, Carlos de Anjou, era un segundón francés, un conde segundón francés, sin derechos en su patria, a quien el Papa utilizó para convertirlo en brazo armado de su empeño por controlar Sicilia y por controlar los estados germánicos que estaban bajo dominio, los estados italianos que estaban bajo dominio del Imperio Romano Germánico. Lo convirtió en su brazo armado, en su soldado y en su campeón. Y lo coronó rey de Sicilia en Roma en febrero del año 1266. Previamente, Carlos de Anjou, armado por el Papa, o sea, nombrado rey por el Papa y armado en buena medida también gracias a los socorros del Papa y a lo que él pudo aportar, derrotó al rey legítimo de Sicilia, Manfredo, al heredero de Federico, en la batalla de Benevento, en una batalla terrible en la que al parecer Manfredo cometió errores, se confió porque sus tropas eran superiores en número, el francés lo derrotó, pero no contento con derrotarlo, mandó pasar a cuchillo a 7.000 jinetes e infantes del ejército que había armado Manfredo, compuesto por italianos y por germanos, los mandó pasar a cuchillo a todos sin excepción, y al cadáver del derrotado de Manfredo, a quien en aquella época, cuando se había comportado con valor en la batalla, como fue el caso de Manfredo, por lo menos se le dispensaba una honra fúnebre decente y se le enterraba en suelo sagrado, mandó arrojarlo a una fosa común, próxima a una cloaca, gesto tan absolutamente impropio del sentimiento de caballería y tan absolutamente impropio del espíritu de la época, que los propios soldados franceses deploraron ese gesto y formaron como una especie de procesión junto a los restos de Manfredo, colocando piedras hasta formar una pirámide altísima que se convirtió en una especie de monumento funerario de este rey, a quien el rey francés, el vencedor francés, había humillado de una manera vergonzante e impropia. Los sicilianos jamás olvidarían esta afrenta y no tardarían en cobrársela, como verán.
Perdone, pero acabo de estar mala y aquí hace un frío que pela. Y hasta aquí los protagonistas. Irán apareciendo secundarios, ya verán, e iremos viendo cómo se desarrollan estos acontecimientos. Volvamos a Sicilia. Regresemos a Sicilia, escenario de esta tragedia que se está fraguando rápidamente y va a estallar un día de Pascua del año 1282. Desde 1266, como les digo, es decir, desde hace unos 15 años antes, Sicilia se encontraba bajo el dominio de Carlos de Anjou, cuyas tropas habían sojuzgado absolutamente a la isla, habían despojado de sus posesiones a todos los nobles e infanzones locales, leales a Manfredo, y ejercían una tiranía verdaderamente feroz sobre la población. Una tiranía consistente en saqueo, en robos, en expolios, en expropiaciones, en hurto de trigo, de ganado, de caballos de tiro, de todo tipo de productos del campo y de animales, sobre todo en los momentos finales. ¿Por qué? Pues porque animado por el Papa y envalentonado por su rápido éxito en Sicilia, el usurpador, como lo llamaban los italianos, Carlos de Anjou, se había propuesto nada más y nada menos que conquistar Bizancio, que desafiar al emperador de Oriente, al emperador bizantino, y conquistar Bizancio. Y estaba armando una escuadra para dirigirse a Constantinopla y conquistar Constantinopla. El Basileus, el emperador bizantino, que era de todo menos tonto, se percató de la jugada y se alió con su principal rival, es decir, con Pedro III de Aragón, y tuvo un papel determinante en las vísperas sicilianas, pero no adelantemos acontecimiento. Estos soldados franceses, como digo, estaban dándose a todo tipo de abusos, sobre todo al final, incluyendo el peor, el que les supuso su condena a muerte: ofender a las mujeres. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en Sicilia, pero en Sicilia se pueden hacer muchas cosas, pero mirar mal a una mujer no, y tocarla menos todavía, ni siquiera hoy en día. Imagínense ustedes en el siglo XIII lo que era Sicilia. Pues bien, desde su poltrona, el monarca angevino, Carlos de Anjou, este señor que tenemos aquí, además de ofender a mujeres, además de dar carta blanca a su soldadesca para que hiciera lo que le placiera, había mandado cegar a los 3 hijos varones de Manfredo para impedirles reinar, y al nieto del emperador, Conradino, hijo de una de sus esposas, que era el último descendiente varón de la dinastía Hohenstaufen, lo había derrotado en campo abierto. Conradino tenía 16 años solo. Lo había derrotado en campo abierto, lo había mandado prender y lo había mandado decapitar en el cadalso, en Palermo. Conradino, un chaval enormemente valiente, desde lo alto del cadalso se quitó el guante, un guante de cabritilla del tamaño de una mano de un crío de 16 años, se quitó el guante de cabritilla blanco y lo tiró al pueblo siciliano a modo de desafío para que recogieran su guante y lo vengaran. Y murió como un héroe sin pronunciar una súplica. Su cabeza rodó y el pueblo jamás olvidó esta ofensa. Segunda ofensa acumulada por el pueblo de Sicilia contra los que llamaban usurpadores franceses. Ya los digo, los italianos, los sicilianos no iban a olvidar ni el asesinato y la deshonra del cadáver de su rey, ni el asesinato y la deshonra del cadáver de su legítimo heredero. Con la muerte de Conradino, la línea sucesoria pasó a Constanza, la esposa de Pedro II, por cuyas venas corría la sangre, como digo, de los Hohenstaufen. Y Constanza, que ya estaba casada con Pedro, vivía con él en Aragón, era una corte itinerante, pero pasaban mucho tiempo en Barcelona, que era el principal puerto de la corona de Aragón, ofreció refugio allí en Barcelona, en la corte, a las familias partidarias de su padre, que habían sido despojadas de sus bienes por parte de estos franceses. Ahí estaban los Lanza o Lancha, como ella misma, Bianca Lancha, los Lauria y los Próchida o Prócida, cuyo patriarca, Juan de Prócida o Giovanni Prócida, había sido el médico personal del emperador Federico y uno de los personajes más importantes en las sombras de las vísperas sicilianas. Juan de Prócida
viajó a Constantinopla, negoció el apoyo del Basileus, que ya de por sí era muy proclive, porque, como digo, los franceses estaban intentando apearle de su trono, y negoció la alianza estratégica que sería determinante para la resolución de este conflicto en el Mediterráneo. Además de Juan de Prócida, Bianca alojó también, dio refugio también a Roger de Lauria y al resto del antiguo partido Hohenstaufen. Quédense con estos nombres porque ahora les hablaré de ellos y son nombres importantes. Lancha, Prócida, Lauria. Les dio refugio en Barcelona. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, mientras era asesinado Conradino, mientras moría Manfredo, mientras estas familias se exiliaban y buscaban el refugio, la acogida de la corte aragonesa, en Sicilia va creciendo y creciendo y creciendo el odio hacia los franceses y empiezan a fraguarse los acontecimientos determinantes que van a culminar con casi 6 siglos de presencia española en Italia. En 1281, el rey Pedro III arma una flota cuyo propósito inicial, o por lo menos oficial, es invadir Túnez, reconquistar el norte de África en poder de los sarracenos. Para tal fin, pide la colaboración del Papa y le solicita que declare una bula, ya que se trata de una empresa de reconquista, de una empresa de cruzada, ¿no? El Papa, que es francés y que está alineado con los franceses, se huele la jugada y se niega a conceder la bula y a conceder los socorros que solicita el rey Pedro para financiar esa operación. A pesar de ello, la operación sigue adelante y zarpa, mejor dicho, se prepara en la bahía de Fanjal, en la desembocadura del río Ebro, se prepara para zarpar, en teoría, con destino a Túnez, al norte de África. Mientras en Sicilia se están fraguando estos acontecimientos decisivos que van a estallar un día de Pascua de Resurrección del año 1282 en Palermo. Y aquí empieza el episodio en sí de las vísperas sicilianas. Estamos en primavera, en Palermo, en el año 1282, Pascua de Resurrección. Tiempo benigno, cae la tarde. Los habitantes de Palermo y otros de aldeas vecinas, venidas de cerca, se han reunido en la explanada de la Iglesia del Espíritu Santo para celebrar la Pascua de Resurrección como hacen ellos, con cánticos, con bailes, con música, con una merienda, en fin, una celebración festiva como corresponde a un pueblo muy católico como es el pueblo siciliano, muy cristiano. En estas aparece por la explanada un grupo de franceses, funcionarios y soldados que vienen medio achispados y que pretenden unirse a la celebración festiva de los sicilianos. Ya les digo que las relaciones entre los franceses y los sicilianos no eran precisamente cordiales. Estos soldados se presentan allí, empiezan a pedir bebida, empiezan a cantar y empiezan a importunar a alguna de las mujeres locales. Y el ambiente se empieza a enrarecer. En estas uno de ellos, llamado Drouet, un funcionario, se dirige a una joven recién casada y empieza a hablarle, a dirigirse a ella, a hacerle la corte. La muchacha, la chica joven, recién casada, se refugia junto a su marido, rechaza cualquier tipo de atención y se coloca junto a su marido. El francés le sigue y le pone las manos encima. Y ella grita. El marido se da la vuelta, saca la navaja y lo raja al francés directamente. Lo raja de arriba abajo y se ensaña con su cadáver y sigue rajándolo en el suelo. Y allí se pronuncia la palabra vendetta, venganza. Y el pueblo de Palermo se lanza a una masacre que durará toda la noche. Los compañeros del francés intentan detener al siciliano, al agresor, mandan venir un destacamento de soldados. La gente, el gentío que está en la calle, se revuelve, la emprende a golpes contra los franceses y los mata a todos, absolutamente a todos. En el espacio de pocas horas no queda un francés en la explanada, han sido muertos todos a golpes. Esa misma noche corre la voz y se hace correr la voz de que ha empezado el levantamiento. ¿Por qué? Porque justo en el momento en el que cae el último francés de la explanada, todas las campanas de Palermo y todas las campanas de Sicilia se ponen a tocar a vísperas, todas a la vez. Y el pueblo interpreta esas campanadas como una señal de Dios, como una señal divina. Es la chispa que están esperando, es la señal que están esperando y empieza el levantamiento contra los franceses al grito de «Mueran los franceses, morano li franceschi». ¿Se acuerdan del 2 de mayo que les decía?
Es algo muy, muy parecido al 2 de mayo, pero estamos en el año 1282. Fíjense si estamos antes. Al grito de Mora, Nulli Franceschi se extiende la voz y se corre la insubordinación por todo Palermo. Durante esa noche mueren aproximadamente 2.000 franceses, todos los que hay en Palermo, hombres, mujeres y niños. Los sacan de sus tabernas, los sacan de sus casas, sacan a sus mujeres, los masacran directamente. Y cuando llega la mañana no queda un francés en Palermo. Asaltan el Palacio de los Normandos, donde se refugia el Justicia francés, que se salva de milagro escapando por una ventana con la cara destrozada por las cuchilladas que ha recibido. Pero salva la vida y se va de la ciudad. Se corre la voz, salen emisarios a otras ciudades de Sicilia y a otros pueblos para dar la voz de que ha estallado la chispa a las campanadas de esas llamadas a vísperas. Y aquí viene otro detalle muy curioso y muy literario y muy cinematográfico de estas vísperas sicilianas. ¿Saben ustedes cuál es la primera villa que se une al levantamiento de Palermo? Pues se llama Corleone y es la patria chica del Padrino. Corleone, la patria chica del Padrino imaginario, por supuesto. Que es, sí, pero es Corleone. Real, sí. No sé si se inspiraría en las vísperas sicilianas, el autor del Padrino, o no, pero la primera villa que se une al lanzamiento es Corleone, que está situada al sur de Palermo, no muy lejos. Pero se extiende la rebelión y llega a toda Italia. Pronto llega a Messina, que está en el extremo opuesto, en el este, Palermo está al oeste, Messina está al este. Pronto se extiende la rebelión a Messina y el pueblo se levanta en armas contra los franceses en toda Sicilia. Simultáneamente, una delegación de ciudadanos de Palermo zarpa rumbo a la bahía del Fangal con el fin de ofrecer la corona de Sicilia al rey Pedro. En esta embajada van representantes de la nobleza siciliana, de la pequeña nobleza y de la gran nobleza siciliana, pero no solo van representantes de la nobleza. En esta delegación van artesanos, van campesinos, van gente de todos los estamentos sociales a suplicar, por favor, al rey aragonés que acepte la corona, no por él, sino por su mujer. Porque la legitimidad del reino de Sicilia corresponde a Constanza, a su mujer, y le suplican que acepte la corona en nombre de su mujer. Y se la ofrecen. Y les ofrecen que si aceptan la corona, pasará a sus herederos, a los herederos de la corona de Aragón, y permanecerá en la corona de Aragón. Y claro, el rey se pregunta con buen criterio, ¿no? Si os habéis rebelado contra los franceses, los habéis masacrado, ¿qué me dice a mí que no vais a hacer lo mismo conmigo? Cuando yo me instale, cuando yo ocupe la isla y me instale allí. Yo tampoco soy siciliano, yo soy aragonés. ¿Qué me garantiza a mí que no vais a hacer lo mismo? Y le dicen, tu mujer es siciliana, tu mujer lleva en sus venas la sangre de los Altavila y tu mujer y de los Hohenstaufen, y tu mujer lleva en sus venas sangre siciliana. Tu mujer es la mejor garantía de que te estamos pidiendo que seas rey, te estamos ofreciendo de buena fe la corona, te la ofrecemos todos los estamentos sociales y queremos que seas nuestro rey. El Papa reacciona, el Papa excomulga a los rebeldes sicilianos y amenaza con excomulgar a cualquiera que les preste apoyo, lo cual incluye, por supuesto, a don Pedro y a Constanza, que son los primeros a quienes han acudido estos sicilianos en busca de ayuda. De hecho, los franceses, el rey Carlos de Valois, el Papa ofrece la corona de Aragón, dando por hecho que Pedro va a aceptar la petición de los sicilianos, ofrece su corona a un francés, al segundo hijo de Valois, y le excomulga. Los franceses, a su vez, le amenazan con una guerra, pero no ya en Sicilia, sino con una guerra en Aragón, con cruzar los Pirineos y declararle la guerra en Aragón, una guerra ofensiva. ¿Y todo esto a cambio de qué? A cambio de un reino que Pedro III no ha visto nunca, a cambio de una isla que no ha visto nunca, que le dicen que es muy rica y le dicen que es muy hermosa, pero no la ha visto, es la patria de su mujer, de su esposa. Pues a pesar de las amenazas consumadas del Papa y a pesar de las amenazas consumadas del rey de Francia, Pedro acepta el desafío, arriesga su corona, que le hurta, que le resta, que le quita el Papa. Arriesga su reino porque sufre una invasión que le costará mucho tiempo sofocar franceses, su territorio, y arriesga su alma porque es excomulgado por el Papa. ¿Por qué? Por este sueño de expansión hacia el Mediterráneo y por esta isla maravillosa, la isla de Sicilia, que es la herencia de su esposa.
Desoye las amenazas y zarpa de la bahía del Fangal, pero no rumbo a Túnez, sino rumbo a Sicilia, a donde arriba el 30 de agosto de 1282 con 30.000 soldados, algunos golfines de puerto, caballeros escogidos entre las familias más nobles de todo Aragón y, sobre todo, el cuerpo básico, la parte del león de ese ejército, 20.000 infantes integrantes del cuerpo de asalto más letal de cuantos existen en aquella época, que son los almogávares de Aragón. Ellos son los que protagonizan la conquista, la rapidísima conquista de Sicilia. Los almogávares, no me quiero extender, pero son unos guerreros, también hablo de ellos aquí, mucho en un reino lejano, son unos soldados fieros, son montañeses, vienen casi todos del Pirineo, luchan a pie, matan a las cabalgaduras de sus enemigos lanzándoles el coltel, el cuchillo. Una vez que el caballo muere y cae el guerrero, se abalanzan contra él, lo degüellan. Son guerreros muy, muy, muy fieros, prácticamente salvajes, que causan terror en las filas enemigas, se infiltran detrás de las filas y causan verdadero terror. Y son, como les digo, un cuerpo de asalto, el cuerpo de asalto más letal y más eficaz que existe en la época. Estos soldados desembarcan en Aragón y enseguida empiezan a librar batallas, a expulsar de allí a los franceses que no se han dejado dominar por el pueblo siciliano. La resistencia del pueblo siciliano en el intervalo que va desde las vísperas, desde la rebelión el día de Pascua hasta el desembarco del rey el 30 de agosto es heroica. Los sicilianos se atrincheran en Palermo al amparo de sus muros, se atrincheran en Mesina al amparo de sus muros y en otras muchas villas. Hablamos de civiles, no hay soldados, son civiles. Defienden hombres, mujeres y niños, igual que pasa en la guerra contra los franceses en España, Pilar, Agustina de Aragón, etcétera, defienden su territorio con uñas y dientes, todos, la población civil, plantan huertos dentro de las villas para poder alimentarse y no sucumbir a la hambruna. Resisten heroicamente hasta que por fin esta delegación de notables consigue convencer al rey de Aragón de que acuda en su auxilio y reclame la corona, cosa que hace hasta lograr expulsar a los franceses. Y en esta hazaña en la que, como les digo, los almogávares tienen una participación decisiva y la parte política corresponde, el mérito político corresponde, por supuesto, a Pedro de Aragón y a su mujer, que ha estado calentando el levantamiento y que ha estado preparando el levantamiento, porque es un levantamiento espontáneo hasta cierto punto. Para cuando se producen las vísperas, para cuando se produce el estallido, a Sicilia han llegado armas, a Sicilia ha llegado dinero procedente de Aragón y procedente del Imperio de Oriente, del Basileus, y a Sicilia han llegado soldados infiltrados que se han dedicado a agitar, por supuesto, el descontento y a promover lo que está a punto de ocurrir y que esperaba solo el estallido de ese chispazo. Pues bien, el artífice de la armada que preside, que capitanea la armada que desembarca en Sicilia y que derrota a la flota angevina después de que los almogávares hayan derrotado a los infantes franceses en Sicilia, es este personaje. Aquí lo tienen, Roger de Lauria o Ruggero Lauria en italiano, porque es siciliano, es italiano, no es catalán. Y le digo que no es catalán porque últimamente, cuando uno se mete en Google o cuando uno lee algunos libros presuntamente escritos por historiadores, resulta que Roger de Lauria es catalán. Y Roger de Lauria tiene de catalán lo que yo, más o menos. O sea, nada. Ruggero Lauria se llamaba, era siciliano, nació en Sicilia y fue un soldado, un navegante formidable y un soldado, un almirante al servicio de la corona de Aragón. No fue catalán. Roger de Lauria, Ruggero Lauria. Derrotó a la flota angevina y obligó a Carlos de Anjou primero a dejar Mesina y después a dejar Nápoles, donde se había refugiado en la parte peninsular del reino de Sicilia después de huir de la isla. Ruggero Lauria no era catalán. Tampoco era catalán Roger de Flor, que también aparece ahora como un almogávar catalán. No era catalán. Roger de Flor, Ruggero Fiore, era italiano también, era siciliano, al servicio de la corona de Aragón. Por cierto, antes les he contado que la corona de Aragón tenía, como la de Castilla, como las demás, un problema crónico permanente de falta de liquidez. Pues bien,
En el siglo XIII, a principios y a mediados del siglo XIII, cuando el rey Jaime el Conquistador estaba reconquistando Valencia y combatiendo, por ejemplo, una rebelión que duró muchos años por las serranías de Alcoy y por ahí de musulmanes que se negaban a someterse, los catalanes ya protestaban de que tenían que pagar esas luchas, esas guerras que no les correspondían y que no eran suyas, que estaban pagando más de lo que les correspondía, que estaban siendo explotados fiscalmente por el rey Jaime y que estaban sufragando una conquista que no iba con ellos. Y pagando más que los demás, para que vean ustedes que no hay nada nuevo bajo el sol, que la historia de España se repite sistemáticamente y que no hay mal que 100 años dure. Quiere decir que durará 100 años, pero lo superaremos. Ya lo superamos en el pasado y lo volveremos a superar. Esto no es nuevo. Pues bien, Ruggiero di Lauria no era catalán, Roger de Flor tampoco era catalán y tampoco eran catalán los almogávares, que también se la han apropiado de este cuerpo de asalto, de este cuerpo de ejército formidable, integrado por soldados aragoneses, en su mayoría pirenaicos, de los Pirineos, es decir, de lo que hoy es Aragón, no Cataluña, y cuya fiereza y determinación y coraje fue determinante en la empresa mediterránea que empezó con las vísperas sicilianas y que se prolongó a lo largo de muchos siglos. Los almogávares fueron determinantes en los años venideros para consolidar ese dominio naval de Aragón y también para algunas empresas tan infaustas como el asalto a Constantinopla, pero bueno, eso no viene al caso porque no fue muy ejemplar precisamente, pero bueno, eran un poco brutos los almogávares, no eran precisamente caballeros al uso, pero eran soldados muy, muy eficaces y fueron determinantes. Estos almogávares, tanto en las batallas terrestres que se libraron como en las batallas navales. Primero las de Jaime y después las de Pedro. Roger de Lauria, Ruggiero Lauria, sería almirante de la flota de la Corona de Aragón, insisto, almirante de la flota de la Corona de Aragón y de Sicilia, y la dirigió brillantemente durante todo el reinado de Pedro III el Grande de Aragón. Fue un almirante verdaderamente determinante en la historia de Aragón y, por tanto, en la historia de España. En el año 1284 derrotó al príncipe de Taranto, el heredero del trono napolitano, en la bahía de Nápoles y realizó una espectacular campaña en Calabria. Todos estos nombres que les estoy dando son los nombres de la corona de Aragón y dos Sicilias, la continental y la insular, territorios pertenecientes a la corona de Aragón y después de España hasta bien entrado el siglo XVIII. La victoria más destacable que obtuvo fue sobre la flota francesa de Felipe III en la batalla de Formigues en el año 1285. Destruyó completamente el poder naval francés y para siempre, lo destruyó completamente, y derrotó a las tropas francesas que abandonaron por completo el territorio aragonés. Los triunfos del almirante Lauria estuvieron basados en su coraje, por supuesto, en su pericia como navegante. Los navegantes italianos siempre han tenido fama, no solo los sicilianos, también los napolitanos, los genoveses, los venecianos, etcétera. Y también en su pericia como navegante y también en innovaciones técnicas. A lo mejor Chani les habla de eso mañana, porque no fueron innovaciones técnicas privativas de la Corona de Aragón. En esos años empezaron a instalarse espolones en las naves, en las galeras. Las galeras, por ejemplo, en la conquista de Sevilla fue determinante. Una de las claves de la conquista, de la reconquista de Sevilla, fue la ruptura de la cadena que protegía la entrada del río, ruptura que se produjo gracias a un espolón, a una sierra colocada en la proa de una galera. Las innovaciones técnicas empezaron a producirse aquí, en el Mediterráneo, y luego se extenderían a todos los mares. Aquí tienen ustedes una galera aragonesa de las que participaron en esas batallas, y digo bien aragonesa, porque cuando uno pincha esta imagen en Google, aparece galera catalana. En esta imagen en Google está titulada Galera Catalana. Esto no es una galera catalana, esto es una galera aragonesa. Y la bandera que lleva es la bandera de Aragón. Y la corona en la cual estaba encuadrada era la corona de Aragón.
Cataluña siempre fue un condado y después del matrimonio entre Ramón Berenguer y Petronila, un territorio de la Corona de Aragón, un condado integrado en la Corona de Aragón. No me cansaré de repetirlo, pero es que eso es así. Por mucho que se tergiverse, por mucho que en los libros de historia italiana que yo leí para escribir estas dos novelas, yo hablo bien italiano, viví en Italia y tengo la suerte de conocer bien esa lengua, en todos los libros, los tratados de historia que consulté para escribir estas dos novelas, Imperator y Un reino lejano, se hablaba de Cataluña y de corona catalano-aragonesa, lo cual me daba una rabia espantosa. Nunca hubo una corona catalano-aragonesa, nunca hubo una corona catalana. Esto no era una galera catalana. Ruggero Lauria nunca fue catalán. En fin, perdonen la insistencia, pero quiero dejar esto bien claro al terminar ya mi exposición sobre este episodio fascinante de nuestra historia que abrió la presencia española en el mar Mediterráneo y la consolidó durante mucho tiempo. Los triunfos, como les digo, del almirante de Lauria fueron incontables, fueron determinantes gracias a muchos factores. Y las hazañas del marino dieron lugar a auténticas canciones de gesta bellísimas. En una de ellas, contada por Bernat Desclot, se pone en su boca, en la boca de Roger de Lauria, contestando al conde de Foix, emisario del rey de Francia, las palabras siguientes. Señor, no solo no pienso que galera u otro bajel intente navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragón, ni tampoco galera o leño, sino que no creo que pez alguno intente alzarse sobre el mar si no lleva el sello con la enseña del rey de Aragón en la cola para mostrar el salvoconducto del rey aragonés. Este fue Roger de Lauria, gran almirante, gran marino al servicio de la corona de Aragón y, por tanto, de España. Así empezó este dominio y así fue durante siglos. El dominio del Mediterráneo fue aragonés y, por consiguiente, español hasta bien entrado el siglo XVIII. E incluyó hazañas, como les decía antes, hazañas tan importantes y tan decisivas para la historia de Occidente como la derrota de los turcos en Lepanto, sin la cual la historia de Europa habría sido radicalmente diferente de lo que fue. Después de estas vísperas sicilianas y de esta expansión a través del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo, vendría la aventura del Atlántico, de la cual vamos a hablar aquí durante los próximos días. Pero es muy justo reconocer que sin las galeras aragonesas, sin la iniciativa de Jaime y de Pedro, y sin la legitimidad dinástica de Constanza, y sin el amor por Sicilia de Federico de Hohenstaufen y de sus hijos, y sin la heroica rebelión del pueblo siciliano y su negativa a aceptar el yugo francés, y sin su fe en que un rey español sería más, o aragonés, sería más benigno para ellos, más ventajoso para ellos que uno francés, nada de todo esto habría ocurrido y la historia habría sido completamente diferente. Y, por supuesto, sin el amor, porque en esta historia hay mucho amor como protagonista de la historia, en esta y en todas las historias, porque el amor es un ingrediente esencial de toda historia que se precie, no solo de la que se escribe con mayúsculas, sino de la que escribimos con minúsculas los escritores de novela histórica, en nuestro afán por entretenerles, por conquistarles, por emocionarles, por brindarles aventuras en la máquina del tiempo que nosotros hemos vivido antes para ustedes y en tener el privilegio de compartir con todos ustedes la historia de esta gran nación llamada España. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Te voy a contar una cosa. Verás, la Asociación de Escritores con la Historia somos ahora también parte de una gran fundación que ha hecho un miembro de nuestra asociación que conocerán, pero no por sus libros, sino por sus cuadros, Augusto Ferrer Dalmau, que un día, algún año, lo traemos para que nos traiga los cuadros. Y en esta asociación, esta fundación,
que tiene un interés con la que coincidimos, y de hecho yo soy patrono representando a escritores con la historia, se va a dedicar esencialmente a becar a jóvenes pintores de mucho talento, bien elegidos por su talento, para que pinten cuadros sobre la historia de España. Es una idea verdaderamente fantástica. Bueno, pues el presidente de esta asociación es un señor que se llama Don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans y Farnesio. Y el otro día casó a su hijo, ¿dónde? En Palermo. Y allí fue ¿en el monasterio de Monreale? Exactamente, ahí, claro. Maravilloso sitio, muy bonito. Y allí fue, y el regalo que llevó Augusto al hijo fue un cuadro de Farnesio, porque en la familia también están los Farnesio. La historia es a veces absolutamente maravillosa, pero el presidente de esa fundación es don Pedro de Borbón dos Sicilias, primo hermano del rey, porque sigue habiendo esa unidad todavía. Carlos de Borbón dos Sicilias era el primo hermano y ahora está ahí. 6 siglos y medio dejan huella. Efectivamente. 6 siglos y medio dejan huella. Aquí están. La verdad es que yo me he divertido muchísimo. Tienen que hacer varias películas, los italianos, porque si las hacemos nosotros... Hizo Verdi una ópera, pero fíjense ustedes qué historia más maravillosa, ese estallido ahí en esa plaza, esos sicilianos gritando «Moranuli Franceschi, vendetta!». Es que es una cosa apasionante. Y aquí es el embrión de ese desembarco, de esa presencia secular. Y aquí hay muchísima gente que ni ha ido a hablar. Bueno, ahora que ya la historia ha desaparecido de los libros de bachillerato y de todo, ya me dirán ustedes. Mañana seguiremos por ahí porque tú decías, yo decía algo importantísimo. Claro, la corona de Castilla, y mañana lo contaré, me tocará a mí, tiene una armada. Sí, claro. Sí, pero ¿cuándo se produce la gran eclosión? Cuando se produce la fusión del reino. Claro. Porque eso mañana. Bueno, no sé si tienen a ustedes alguna pregunta, sí, pero pueden hacerla. Encantadas. No sé si sabéis que en Palermo el último testimonio español que quedaba era una parroquia que conocía al último párroco de allí, que era Leonés, el tipo de Europa, León Tejerina, y que cuando dejó la parroquia, estos gobiernos infaustos lo abandonaron y ya no tenemos nada. Bueno, no tenemos nada material, pero yo he estado varias veces en Sicilia para escribir estas obras y la huella de España en Sicilia es impresionante. Yo no sé si han tenido ustedes ocasión de ver una procesión de Semana Santa en Sicilia. Es como estar en un pueblo de Andalucía o de Extremadura, exactamente igual. Los mismos pasos, las mismas vestimentas, es exactamente igual. La huella española en Sicilia es omnipresente. El siciliano, el dialecto siciliano se parece más al español que el italiano. Las concomitancias son enormes y la huella de cariño, el cariño que hay en Sicilia hacia los españoles se palpa, sobre todo cuando hablas la lengua. Incluso la conducción en algunos aspectos se parece. Esto ya es un poco más peliagudo. Nápoles. Pero si se ha entregado en Cataluña, ¿qué quiere usted que haga? Ya me dirá usted. Y en el País Vasco, fíjese usted, Sicilia, está muy lejos. Sí, pero... Perdone, no le entiendo. ¿Le importa levantarse y hablar un poco más? Ah, claro. Bellísima città. Ajá. Ajá. Pues tiene usted una isla preciosa, maravillosa, de verdad. Como decía Federico Hohenstaufen, Dios no conocía Sicilia. Cuando prometió la tierra, la del Valle del Jordán, que es un secarral espantoso, se ve que no conocía Sicilia. Lo que has contado de esa respuesta de Roger de Lauria, te dicen que de ahí empezó la leyenda negra, pero no contra la corona española, castellana, sino contra la corona de Aragón. Decían,
porque hasta, como andaban bastante tiesos de dinero, ya que hasta los peces, que es más o menos en lo que se resume eso, tenían que llevar en el lomo la cuatirrabada de Aragón y si no pagar. Nos ha fastidiado como todo el mundo. Claro. Pero no era solo Aragón. Ahí se pagaba potazgo, se pagaba derechos de puertos, se pagaban impuestos, igual que ahora, por otra parte, ¿eh? Sí. Ahora se llaman distinto, sí, pero más. aquí pagas por todo. Absolutamente. Sí. Sí. ¿En qué legitimidad se basó el Papa para coronar rey a Carlos? En que era el Papa. En que él era el representante de Dios en la tierra y el que tenía potestad para investir o no investir a un rey. Y si no quería coronar a un rey, o sea, si no quería otorgarle la legitimidad de la Iglesia divina, no se la otorgaba. Y si le interesaba más para sus intereses temporales que el rey fuera francés, coronaba a un rey francés y se fumaba un puro con la legitimidad dinástica. Y así fue durante los años de hierro de la Iglesia. No solo en este conflicto, sino en otros. Pero vamos, que fue la guerra entre güelfos y gibelinos, se mantuvo durante mucho tiempo, dio lugar pues eso, a Romeo y Julieta y a otras obras de teatro y óperas célebres, pero esta fue un conflicto que enfrentó al papado, porque hubo varios papas, y al Sacro Imperio Romano Germánico durante tiempo, y a otros reyes. Ya digo, Federico murió excomulgado, Pedro II murió excomulgado, Jaime el Conquistador murió excomulgado. Muchos reyes, auténticos paladines de la cristiandad, que reconquistaron territorios, que recuperaron territorios para la cristiandad, que fundaron iglesias, que derrotaron a los sarracenos, murieron excomulgados por no querer doblegarse a la voluntad del Papa, por no querer hacer lo que les mandaba el Papa, sencillamente. Pero no por no ser cristiano ni por no ser devoto, sino sencillamente por ejercer el poder temporal sobre sus dominios, cosa que al Papa no le gustaba. Pedro II está en las Navas. Es el gran aliado de Castilla en las Navas. Pero para los aragoneses era mucho más duro, tuvo que ser muy duro para Pedro III, porque la corona de Aragón prácticamente desde sus comienzos se hace como vasalla del Papa. O sea, sí, muy al principio. Cuando surge la corona de Aragón como escisión de Navarra, sí. muy al principio, estamos hablando del siglo X, en los albores del siglo X. Siglo X, se pide de alguna forma la protección del papado frente al auge de León por un lado y de Navarra por otro. Subsidiaria de alguna manera. Pero esto es muy anterior, pero sí, luego había habido siempre, si te fijas, desde ese momento, había habido como una conexión. De hecho, a Pedro le llaman el católico. Bueno, claro, porque... Pedro II. Hasta tal punto era eso, y sin embargo los papas los maltrataron de una manera sistemática. La corona de Aragón se convirtió en el enemigo absoluto del papado. Bueno, es que a Pedro II, al rey gentil, al de Muret y al de las Navas, donde recibió un lanzazo, le pusieron en la tesitura de traicionar a sus vasallos, que estaban siendo masacrados por los cruzados franceses. Simón de Montforte, en esa celebérrima frase que ustedes han oído hablar en la conquista de Béziers, cuando el soldado, el capitán del ejército que estaba a punto de tomar la ciudad, le preguntó al legado papal, al clérigo que estaba allí, le dijo: en la ciudad hay católicos y hay cátaros, ¿cómo los distinguiremos? Y el delegado papal le contestó: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Eso fue la cruzada contra los cátaros. Fue una auténtica barbaridad en la que no hay ni... O sea, no, si han leído ustedes algún autor americano de estos, o sea, la cruzada contra los cátaros no tuvo nada que ver ni con el Santo Grial ni con chorradas de esas. Fue una cruzada militar, bélica, de poder temporal brutal, en la cual... Para quedarse el territorio, en la cual el papado quiso someter a un territorio y premiar a unos cruzados franceses a costa de entregarles posesiones que correspondían a la corona de Aragón. Y ante esa situación, el rey de Aragón tuvo que honrar el juramento hecho como rey a sus vasallos y ir a protegerlos. Bueno, y en la noche antes de la batalla, sí, ahí es como era un poco aficionado también al sexo débil o al sexo bello, pues en vez de estar a lo que tenía que estar, descansando y rezando y durmiendo... Pasó una buena noche, por lo menos. Estuvo holgando, como se decía entonces, con una bella dama occitana. Exacto. Y al día siguiente, encima, se permitió el gesto
gentil y chulo de ponerse su sobreveste. En las batallas campales los reyes en aquella época nunca llevaban las vestiduras reales, porque claro, los reconocía el otro y se iban todos a por él. Entonces se disfrazaban con la sobreveste de alguno de sus nobles, de sus caballeros, pero no iban vestidos de rey para que los reconocieran. Este no. Este, que era muy alto, muy guapo, muy apuesto y muy chulo, muy caballero, se permitió el lujo, aparte de que medía casi 2 metros, igual que Jaime, era alto, era fornido, era un pedazo de rey, se puso su armadura de plata y su sobreveste con los colores del rey de Aragón. Y atacó al frente de su vanguardia. Y atacó al frente de su vanguardia. Y claro, fueron los franceses todos a una a por él y lo derribaron y lo mataron en Muret. Y después siguieron los cruzados y, en fin, nos estaríamos aquí toda la tarde contando lo que luego hicieron esos cruzados por ejemplo, Jaime I, el Conquistador, siendo un niño, es prisionero de Simón de Montfort. Sí, sí. El huérfano queda aprisionado por Simón de Montfort. Y lo liberan los caballeros templarios, sí, que lo educan y lo crían y lo protegen. Y es que la historia de España, miren por donde la miren, por Asturias, por Castilla, por Aragón, la miren por donde la miren, la historia de España es tan bonita, es tan fascinante, da para tantas novelas, tiene tanta aventura, tanta pasión, tanto amor, es ahora, eso fantástico. Sí, no se les ocurra intentar juzgarla por los criterios de ahora. Hombre, no, claro. Porque ese es el error más terrible. Esa es la soberbia más estúpida que está cometiendo la humanidad occidental desde que se tiene memoria. Porque pretender juzgar a tus abuelos y condenarlos, bueno, yo lo suelo decir, es que no se salva ni el Homo habilis. Nada, no, ninguno. Sobre los criterios hay que ser verdaderamente estúpido. Yo ahí solo veo, no como se pretende una superioridad moral, sino, con perdón, una minoría mental de intentar juzgar la historia de la humanidad con el criterio del último bobo y una consigna. Y yo siempre añado una cosa más. Siempre digo, es verdad que en el pasado el ser humano ha cometido muchísimas barbaridades que hoy nos parecen impensables. Y sin embargo hay una que cometemos hoy, los humanos de hoy, que habría sido impensable durante toda la historia de la humanidad desde el Homo habilis, que es abandonar a los ancianos. Durante toda la historia de la humanidad se ha honrado la experiencia, se ha protegido a los ancianos y se ha venerado a los padres y a los abuelos cuando no se han podido valer por sí mismos. Se les ha respetado, se les ha cuidado y se les ha querido. Durante toda la historia de la humanidad hay vestigios, esto lo sabe mucho mejor Chani que yo, en las cuevas prehistóricas de estos cuidados, y hasta hace 4 días. Esto que hacemos ahora de prescindir de la experiencia, de despreciar la experiencia y de despreciar a la gente mayor, habría sido considerado un gesto absolutamente despreciable, vil y deshonroso durante toda la historia de la humanidad. Nosotros que nos creemos que hemos descubierto la bondad, la ética y los derechos humanos. Es el rasgo esencialmente humano. Pues sí, pero... Como grupo. El género Homo se decide por eso, esencialmente, entre otras cosas, por eso, por la protección del grupo. Pero para que sean una idea, a lo mejor alguno de ustedes ha leído una novela muy famosa prehistórica que es El clan del oso cavernario. Sí, yo. 3. Ese que protegen, que es el mogur, es un lisiado que no hubiera sobrevivido en la naturaleza nunca. De la misma manera que no hubiera sobrevivido nunca un anciano. El clan lo protegía. Ese es el elemento clave de lo que es el inicio de la civilización. Eso y lo otro. Porque de ello se aprende. Y el ser humano es, y la civilización, transmisión de conocimientos. No puede ser nunca igual el maestro que el alumno. Jamás. El clan del oso cavernario es una trilogía preciosa. Los míos cavernario, pero los de Chani mejor, también, pero... No, los de Chani también. Nublares, no, pero... la hija de la garza, la trilogía de Chani también. Se habla exactamente. Pero el clan del oso cavernario es una trilogía maravillosa. Le cuento, porque es que ese personaje existió en la realidad. Quiero decir, está bien documentado. En otras cosas, el clan del oso cavernario pues es ficción y tal. Pero eso sí, apareció en una cueva de Monte Carmelo, en lo que es el cruce del Sinaí, el fósil de un viejo neandertal, porque era un viejo neandertal,
que era efectivamente, estaba lisiado, tenía prácticamente todo un lado que no se podía valer, que su tribu, su clan, lo había protegido y lo había cuidado durante bastante tiempo, hasta que finalmente ya no lo pudieron cuidar más ninguno otro, porque ese fósil existe porque se les desplomó la cueva encima. O sea, y por eso está. Pero efectivamente eso es clave y es lo alucinante que está sucediendo en lo que es el puro sentido del género humano. Algo está fallando en la especie. Y en España más. ¿Alguna? Sí. Pues no sé si no tienen ustedes más preguntas. ¿Sí? Sí. Ajá. Muchas gracias, Alicia. Sí, el primer almirante de la flota aragonesa, pero ya les he dicho al principio de la conferencia, 16 veces menciona Jaime el Conquistador la palabra España en su libro de los Hechos, anterior a Rojar de la Oria. Fíjense hasta qué punto tenían presentes esos reyes, tanto los de León, los de Asturias, los de Castilla, los de León, los de Aragón, la idea de España, desde mucho antes de que... ¿Había más? ¿Más preguntas? ¿Por allí? Sí, dígame. No, allí, sí. Este señor, perdón. Y luego ahí, sí, por supuesto. Sí, si se puede levantar y hablar un poco más alto, es que si no, no se le oye bien. No. Raimundo Llull. Raimundo Llull, sí. Sí, pero... Sí, había... Sí, pero había en el pueblo mongol los cristianos eran muy minoritarios y la devastación que habían causado los mongoles en todo el orbe fue sin parangón en toda la historia de la humanidad. No tuvo parangón. Llegaron hasta las puertas de Europa, hasta las puertas de Hungría, llegaron los mongoles. Los intentó parar Federico Hohenstaufen en vano, porque no recibió auxilio de ningún otro rey de la época, y fueron, ya digo, fueron el imperio más vasto que ha existido jamás, porque llegaron hasta los confines de, hasta Hungría, y por el otro lado hasta el mar de la China, hasta Egipto, hasta Egipto, y por el sur hasta Egipto. Derrotaron a los persas, derrotaron a los chinos, derrotaron a todo el mundo. Damasco, fueron un imperio de una extensión bestial y no dejaron nada. Absolutamente nada. Es el único imperio que no ha dejado nada, ni siquiera una tumba, nada, ni una piedra, un ara, nada, cero. O sea, meter a los mongoles en la reconquista o en la conquista o en las cruzadas habría sido, una auténtica barbaridad. No, si les interesa la historia, está contada en Un reino lejano y está contada en Imperator también, la de Federico, la de este estupor del mundo, a quien yo imagino hablando en 9 lenguas con su zoológico y su harén. O sea, me parece un personaje verdaderamente más literario imposible. Muy poco políticamente correcto. Muy poco políticamente correcto, sí. Tener un zoo
Y encima un harén. Un zoo y un harén, fíjate tú, Bueno, maltratador. lo del harén, si eres mono. Maltratador de mujeres y maltratador de animales, lo tenía todo tú. Si se hace musulmán, vale. No, y encima no se hizo musulmán. No soy musulmán. A ver, había una pregunta ahí. Yo quería preguntar, porque es una curiosidad, ¿por qué se le denomina este espacio de tiempo a las vísperas? Pues me he explicado fatal, porque se lo he intentado explicar. Porque cuando se produce este levantamiento del pueblo de Sicilia, es el domingo de resurrección del año 1282. La víspera de la Pascua. La víspera de la Pascua, el día de Pascua. Y las campanas, esto es litúrgico, llaman a vísperas. El toque de campana que llama a vísperas de resurrección se llama así, toque de vísperas. Y por eso se llaman las vísperas sicilianas, porque se produce este levantamiento el día de Pascua de Resurrección, justo en el momento en el que las campanas de todas las iglesias de Sicilia se ponen a repicar llamando a vísperas, a que la gente vaya a la misa de vísperas, de vísperas de Pascua. Por eso se llaman vísperas sicilianas y por eso vísperas sicilianas es el título de una célebre obra de Verdi. No por la normativa COVID. No por la normativa COVID, no se puede pasar un micrófono. Lo siento. A ver, Isabel, has hecho referencia al pacto que tuvo Pedro III con el rey de El Basileus, sí, el emperador de Oriente. Solamente has hecho una pequeña referencia. A mí me gustaría ver qué papel desempeñó ese rey, el rey de Oriente, en esa conquista ayudando a Pedro. Poco papel. Dinero. Eso, poco Dinero. papel, le dio dinero. A ver, el rey de Bizancio, es que claro, si cuento todo lo que hay, nos estamos aquí hasta las 10. Hay que intentar centrar el tiro, pero me alegro mucho de que me haga la pregunta. El Basileus, el emperador de Oriente, recordemos que el imperio ya está dividido, hay un Oriente. El Basileus sabe, porque ya se encargan entre otros sus espías y además los que envía la corona de Aragón, que el francés está preparando la invasión de Constantinopla, quiere hacerse con su imperio. ¿Quién es el gran enemigo que puede plantar cara al francés en Europa, en su territorio, no en Constantinopla sino en su territorio? Pedro III de Aragón. ¿Qué hace el Basileus? Darle dinero para que arme una flota y para que arme un ejército. El ejército de 30.000 hombres y las naves que se lanzan a la conquista de Sicilia y posteriormente del mar Mediterráneo, la derrota de Mesina, etcétera, está financiado en parte con la dote de Constanza, esas 100.000 onzas de oro, y en gran parte por el Basileus, por el emperador de Oriente. ¿Qué consigue con ese dinero? Porque él tiene mucho oro, es muy rico. Consigue frustrar la invasión de los franceses y que la guerra no se libre en su territorio, en su Constantinopla, sino en Sicilia y en el Mediterráneo. Y ese es el papel que tiene, pero no es un papel menor, porque las guerras costaban muy caras. No, prácticamente no, algo marginal. No, los 30.000 que desembarcaron en Sicilia eran 20.000 almogávares, algún golfino de puerto, como digo, y caballeros de la nobleza aragonesa, tanto de Cataluña como de Aragón como de Valencia. La mayoría almogávares. No, el Basileus no aportó soldados, aportó dinero. Y a lo mejor algún barco, pero sobre todo dinero, algún barco de transporte, pero sobre todo dinero. Bueno, sí. Sin duda. No, el matrimonio sí era válido, no les... No. Sí, la excomunión no tenía que ver con el matrimonio. No, la excomunión... No, la excomunión lo que hacía era cerrarte las puertas del cielo, que no era una tontería, ¿eh? O sea, que es que no estamos hablando de ahora, que la mayoría de la gente es agnóstica o atea o lo que fuera. O sea, la excomunión significaba irte al infierno, a arder eternamente en las llamas, y eso no era ninguna broma. O sea, el riesgo que corrió allí el rey Pedro II al desafiar la amenaza del rey francés, al desafiar la excomunión del Papa y al desafiar el poder temporal y espiritual al mismo tiempo fue enorme. Y yo estoy absolutamente segura de que al margen de su ambición y de su deseo de expandir la corona de Aragón, que había heredado, que ya era una corona muy importante, ya eran territorios muy extensos,
y expandirse por el Mediterráneo, yo es que estoy segura de que amaba a su mujer. Y que su mujer tenía allí acogida en la corte de Aragón a todos los expatriados, a su propia familia, a las familias que habían sido leales a su padre, a sus amigos, los tenía allí, le pedían ayuda, le pedían auxilio. Su pueblo, el pueblo en el que ella se había criado de pequeña, artesanos, campesinos, gentes de toda procedencia habían ido a suplicar ayuda contra esos franceses que los estaban masacrando. Yo estoy absolutamente convencida, igual soy una romántica, no lo sé, pero yo estoy absolutamente convencida de que en ese gesto, en esa decisión crucial que tomó el rey Pedro III en ese momento, incidió el amor a su mujer e incidió el deseo de devolver a su mujer su legado, su legado dinástico, su legado familiar y su isla, la isla de sus amores, la tierra tan hermosa y tan bella que había heredado un hijo bastardo. Nada más y nada menos por amor a Sicilia y por amor de su padre y por amor a la madre, a Bianca Lancha, a la que había sido el amor de la vida de Federico siempre. Sí. ¿La parte qué, perdón? Sí, bueno, porque me he centrado un poco en las vísperas, pero sí, efectivamente, ya después de la derrota ya se produce la paz y ya... Sí, bueno, repito, es que al final hay que resumir, pero vamos, efectivamente, al final la paz de Caltavelosa es la claudicación directamente de los franceses, la derrota de los franceses, la derrota de la flota angevina y el comienzo del dominio de Aragón sobre esa tierra. Pero del dominio de Aragón, a diferencia del dominio francés, no de un dominio impuesto, de un usurpador, sino de un dominio pedido por el propio pueblo de Sicilia en virtud de la legitimidad dinástica que corría por las venas de Constanza, que no es lo mismo, es muy distinto. Es decir, a mí me parece un acontecimiento enormemente democrático, es completamente intemporal y es completamente anacrónico a mencionar la palabra democracia hablando del siglo XIII, pero es el pueblo, la totalidad del pueblo, no la nobleza, no es el pueblo el que pide, el que suplica al rey de Aragón que acepte esa corona. ¿Por qué? Porque la que ostenta la legitimidad sobre esa corona es su mujer. Es una petición, no es una imposición. Y esto es muy importante y no hay muchos ejemplos en la historia de hechos así. Bueno. Pues mañana más. Pues mañana a las 7 mañana a las 7 les aquí, esperamos. aunque sea yo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.